Estamos en una zona del mundo al sur, rodeado de una cantidad de naciones con las que a veces tenemos más afinidad y otras veces diferencias. Las diferencias son muy puntuales, son muy pequeñas. A veces es la simple competencia, la simple convivencia entre vecinos. Nuestro vecindario tiene un nombre y es Mercosur, Mercado Común del Sur. La palabra mercado nos condiciona muchísimo porque aparece vinculada exclusivamente a la actividad económica. Sin embargo, hay lazos que nos unen desde los puntos de vista culturales, políticos, sociales, los más diversos, los geográficos. Obviamente, este bloque del sur lleva 150 años de paz, es la zona más pacífica del mundo y ojalá lo siga siendo. No ha logrado todavía consolidarse del todo como bloque, pero sin embargo tenemos un potencial monumental, lo dicen en todo el mundo. En el hemisferio sur es la zona comercial más importante del planeta y por otra parte es el cuarto bloque más grande del mundo. Estamos en el Mercosur, estamos en ¿Qué Mundo Tenemos? Un nuevo programa, les doy la bienvenida. Mi nombre es Gabriel Conte, este programa lo hace un equipo dirigido por Sergio Romero, con la producción ejecutiva de Gabriel Romero. Está Bruno Carretero en sonido, Gabriel Godoy en cámaras, Mani Cano en edición y vamos a tener visitas en el piso para hablar del Mercosur. ¿Para qué sirve? ¿Sirve? ¿Existe? Lleva una cantidad de años importantes rodando, sumando y dando de baja a países, pero en definitiva ahora se viene una nueva etapa con el acuerdo con la Unión Europea. Lo vamos a hablar con visitas aquí en el piso de 617, multiplataforma y ustedes ya saben, este programa sale por YouTube, lo pueden ver ahí, queda alojado en YouTube, lo ven, lo vuelven a ver cuando quieren y algo muy importante, nos importan las opiniones que ustedes dejan en los comentarios porque nos sirve para construir los futuros programas. Hay personas desde 20 países participando de ¿Qué Mundo Tenemos? Les doy la bienvenida y comenzamos. El Mercosur es el tema, recientemente se produjo una cumbre, se hizo en Asunción del Paraguay, no fue el presidente Javier Milei, sí fueron otros mandatarios, inclusive de países que uno no vincula con el Mercosur, como son Ecuador, Guyana o algunas otras naciones que están vinculadas por algún costado del Mercosur y que nos miran con atención. Hoy vamos a hablar del tema con un especialista en relaciones internacionales y que fue parlamentario del Mercosur, porque el tema importa, vuelve a cobrar importancia. En algún momento bajó un poco el interés por el Mercosur cuando apareció la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Que vinculaba a Sudamérica desde el lado del Océano Pacífico, Chile, Perú, Colombia, con Asia, que es nuestro objetivo a nivel comercial fundamental. Pero claro, el Mercosur ahora mira hacia el Atlántico con el acuerdo con la Unión Europea y por lo tanto hay que volver a repasar la historia. Mendoza fue sede de alguna de las cumbres. Hace 9 años atrás, parece que hubiera pasado un siglo, sobre todo por las protagonistas que estuvieron aquí, gente que inclusive ya no está en el poder, algunos ni siquiera están en vida. Pero bueno, está Gabriel Fidel con nosotros, que ha sido parlamentario del Mercosur y que es director del Centro de Estudios de las Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenido, Gabriel, un gusto saludarte. Encantado de estar aquí. Bueno, el Mercosur, lo hemos planteado de una manera provocadora. ¿Sirve o no sirve? El Mercosur sirve como plataforma de integración, definitivamente sirve y sirvió. Pensemos que antes del Mercosur, que fue concebido primero por Raúl Alfonsín, cuando él lo primero que priorizó fue la relación con Brasil, que era una relación geopolíticamente difícil, con muy poco volumen de comercio inclusive. Eso fue exitoso en una primera instancia y yo diría que desde principios de los 90, fíjate que fue Alfonsín el que lo impulsó. 1985 con José Sarney. Con José Sarney. En Foz do Iguazú. Pero después fue Menem el que lo firmó, lo cual muestra lo interesante, una política de Estado, dos presidentes y dos partidos políticos, otra Argentina. Finalmente... Se podía hacer en aquellas épocas, Se podía ¿no? hacer. Menem, lo empieza Alfonsín, lo sigue Menem, y después de eso, yo diría hasta el 2002-2003, es un proyecto exitoso, crece mucho el volumen de comercio y después se estanca. Inclusive ya deja de cumplir ese rol que tuvo inicial de mucha fuerza. Yo diría que el Mercosur claro que sirve, pero también diría que por encima del Mercosur hay un paraguas que es el ALADI, que es la Alianza Latinoamericana de Integración, lo que fue ALALC. El ALADI se crea en 1980, su antecedente es ALALC de 1960,
que es la plataforma de integración comercial, que es quizás el instrumento más exitoso que ha tenido la región y que es el paraguas de la integración. Yo te diría, para arrancar esta charla, que hay dos temas que yo diría, sirve pero. Primero, el Mercosur se quedó, es un acuerdo que no es de nueva generación. Hoy requerimos acuerdos de nueva generación con un mundo distinto, con la irrupción de las cadenas globales de valor como realidad. Vos, tu teléfono que tenés ahí, es un teléfono que quizás diga que es made in o hecho en cualquier país, pero en realidad es un teléfono o un auto o un televisor que tiene, o un avión que tiene componentes de un montón de países, una cadena global de valor que tiene componentes de muchos países, con lo cual es otro mundo, otra realidad tecnológica. Entonces el Mercosur primero se quedó en ese sentido. Y segundo, así como sirvió como plataforma para ampliar el comercio y el flujo de factores intra-Mercosur, lo que le pasó al Mercosur que terminó siendo un corset que no nos permitió seguir creciendo con otros acuerdos comerciales, con lo cual terminamos siendo una región del mundo de alguna manera aislada de posibilidades de más integración. Parece una ironía, ¿no? Porque esto que estás hablando del corset es real. Mientras Chile avanzó con más de 80, casi 90 países en acuerdos bilaterales, para que algún país del Mercosur pueda hacerlo, tiene que pedirle permiso al Mercosur. Y por lo tanto generar rupturas, quiebres, discusiones y controversias muy fuertes hacia adentro del bloque. Han priorizado las controversias, los cambios políticos que hemos tenido en los países del Mercosur y no los acuerdos. ¿Pensás que, viéndolo en perspectiva, se viene una nueva época que se puede relanzar, que se puede dialogar en función? Bueno, las cuestiones políticas van cambiando. Brasil tiene gobiernos de izquierda, el resto del Mercosur, bueno, Uruguay también, pero el resto del Mercosur tiene gobiernos más bien de derecha. ¿Tiene que ver el color de los gobiernos? Eso es el principal problema, lo que vos estás diciendo. Ese es el problema. Y yo lo he dicho muchas veces y lo viví en el Parlasur, cuando era parlamentario del Mercosur, y las discusiones muchas eran banales, discusiones que no servían para el objeto de que se había creado ese foro, ¿no? Y el mismo Mercosur. La realidad es que el proceso de integración no puede verse como un club de amigos. No es que porque de turno están los que me gustan a mí, entonces me integro, después viene uno que no me gusta, me desintegro. Es la integración de estados, de pueblos, no de gobiernos. Como sucede con la Unión Europea. Como sucede con la Unión Europea, que puede gobernar alguien de izquierda o derecha y la Unión Europea sigue para adelante. Lo mismo pasa en Asia, ¿no? Que también tienen mucha estabilidad en los acuerdos. Entonces, en cambio nosotros, fíjate vos, primero estaban los de un lado, crean UNASUR. Vienen los del otro lado, crean PROSUR. En realidad vienen los del otro lado, boicotean tal acuerdo o tal otro, no van a tal reunión. En realidad eso es lo malo que tiene nuestra región, que no se comprende que las relaciones son entre estados, porque vamos a lo concreto. Si vos tenés una pyme en Mendoza o en Jujuy o en Río Grande do Sur o en Tarija, ¿a vos qué te importa quién gobierna? Exactamente, va a tener que seguir trabajando todo el tiempo. Vos querés vender y tus empleos dependen de lo que vos vendés. Entonces la riqueza de los países no puede depender de las amistades de los políticos de turno que gobiernan un país u otro. Y creo que eso ha sido algo que le ha hecho mucho daño. Y además también, Gabriel, hay otros problemas, como por ejemplo las asimetrías o las discrepancias en términos de políticas macroeconómicas, países con alta inflación, otros con baja inflación, políticas muy diferentes. Vos tenés que acordar las políticas, tenés que hacer una serie de cosas y por sobre todas las cosas darle estabilidad a esa política de integración. Y lamentablemente seguimos de alguna manera lo mismo. Vos mismo dijiste, ahora porque hay gobiernos más a la derecha o más a la izquierda, debería ser irrelevante en realidad ese tema. Y yo creo, por eso empecé diciéndote que sí sirve, cuanto más integradas las economías, cuanto más posibilidades de buscar intereses en común, darle más estabilidad a la región en términos políticos, comerciales y demás, mejor para los propios países, porque vos ampliás mercados. Vos pensás, si vos tenés una empresa en San Juan y vos estás vendiendo en el mercado interno y de repente te resulta muy fácil vender en Bolivia o en Perú o en Chile o en Brasil o Uruguay, bueno, vos vas a tener un mercado interno mucho más ampliado, claro que sirve. Pero el otro tema que te dije que no es menor es este concepto de cadenas globales de valor, donde vos hoy lo que tenés es procesos desintegrados dentro de la cadena, donde vos
hoy no te especializás, no decís, no hay un auto argentino o un auto mexicano. Pero sí un componente, Pero sí, ¿no? vos decís un chasis argentino, un software argentino, entonces vos tenés que especializarte dentro de las cadenas donde vos podés ser competitivo. Es y posible por supuesto, que entonces, sí. muy importante, pero muy importante, tratar en esa cadena global de valor, no estar solamente al principio, en la parte de la primarización de la cadena. Por ejemplo, decir, yo proveo solamente materias primas, sino avanzar en eso. La industrialización. Ahora, puede ser que el Mercosur haya sido un lastre, un problema para el desarrollo de los países en un principio por no comprender la dimensión de lo que se buscaba, o vamos un poquito más atrás. ¿Para qué se creó el Mercosur? ¿Cuáles fueron los ejes? ¿Cuál fue la idea principal? El Mercosur, como dije, mostró ser sumamente exitoso en el aumento del volumen de comercio hasta, diría yo, el año 2002, 2003, por ahí. Después, como digo, el Mercosur no fue capaz de ir cambiando y además se volvió una estructura muy rígida. Entonces yo diría, sí sirve el Mercosur, pero habría que ir por mucho más que el Mercosur. Exacto. Hoy nosotros deberíamos tener un proceso de integración. Estoy mirando ahí el mapa, en toda Sudamérica, donde ya no habláramos solo de Mercosur, donde buscáramos la comunidad andina, Mercosur, toda la región, y donde de una vez por todas termináramos con las barreras, no solamente las arancelarias, Gabriel, sino las trabas burocráticas, porque yo te puedo decir, te doy 0 arancel, pero después te pongo un montón de trabas burocráticas o bien barreras fitosanitarias. Entonces hay que tener la mayor cantidad de políticas en común y también movilidad de factores, ¿no? Que como pasa en Europa, que vos puedas verte de toda la región. Bueno, y a partir también de ahí, lo otro que es importante es también tener más flexibilidad para que los países puedan generar acuerdos con otros países. O sea, vos tenés que buscar hoy otra manera de integrarte, porque, repito, es otro mundo. Vos antes hablabas de bienes industriales, hoy hablamos de servicios, de tecnología, hablamos de otro tipo de hoy se exporta sin contenedores, con un simple enter en el teléfono. Hoy vos trabajás para una empresa de otro país sin moverte de tu provincia, de tu ciudad. Hoy vos podés vivir en Villatuel y trabajar para una empresa noruega. Y eso también, eso es una exportación de un servicio. Entonces, estamos en un mundo donde no hace falta hoy, no se puede pensar los acuerdos de integración como los pensábamos antes. Es más, nosotros hasta la promoción comercial la seguimos a veces pensando en términos de ferias. Exacto. Las ferias son una cosa, pero hoy la promoción comercial se hace de un montón de maneras distintas porque, como decíamos antes, hoy no vendemos solamente autos, hoy vendemos toda la cadena para producir un auto, para producir un avión, para producir... O sea, vos hoy desde Mendoza, de hecho está pasando, en Mendoza hay empresas de tecnología que están exportando servicios desde Mendoza y nosotros no lo tenemos registrado por ahí eso, pero ese es el mundo para el cual hay que pensar estos mecanismos de integración. Por eso mi respuesta es, ¿sirve? Claro que sirve. Al contrario, más integración, más intercambio comercial, más generación de empleo y de riqueza. Ahora, hay que ir hacia acuerdos de nueva generación que puedan atender estas nuevas realidades. ¿Cuáles son los foros, los lugares? Vamos al aspecto político, donde esto se puede conseguir cambiar, reconducir de alguna manera, lograr una evolución de cómo marcha el Mercosur. ¿Lo fue, lo es el Parlasur o son los foros anuales donde se cambia la presidencia pro tempore? ¿Cuál es el ámbito de discusión real y si existen los mecanismos permanentes para dar estas discusiones? Es una muy buena pregunta porque claramente esos foros no han funcionado. Ya vemos que las reuniones de presidentes hoy tienen las rigideces dadas por las luchas ideológicas en la región. Yo te diría que a mí me tocó presidir la Comisión de Asuntos Económicos del Parlasur. Intenté llevar estas discusiones más técnicas, pero las discusiones eran muy políticas, eran en términos de... ideológicos. Chávez, no Chávez, Maduro, no Maduro, Lula, Macri, o sea, en esa época, ¿no? Era una disputa política interminable y que en términos prácticos no le sirve a los pueblos. Eso es lo que yo creo. Claro, porque hay que ver cuándo le sirve a la gente, cuándo le pasa por el bolsillo al Mercosur, ¿no? O cuándo podés cruzar una frontera sin tener que parar durante 1 o 2 horas para que te revisen todo, como sucede en Europa. Que vos pasás de un país a otro y los controles se hacen internamente en los países, no en las fronteras. Por eso vos decís, la integración comercial tiene que tener, yo estoy convencido de eso, es discusión que se da muchas veces, un andamiaje institucional que es el que le da soporte a la integración comercial. Y lo que a mí me parece que nos falta es eso,
es entender que la integración no es de gobiernos, como dije, que es de estados, que es de pueblos. Se tiene que dar no solamente en el seno de los gobiernos, claro que se tiene que dar en el seno de los gobiernos, pero también en el seno de las cámaras empresariales, del sector privado, de las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, hay en el piso de la integración, vos lo dijiste cuando empezabas el programa, lo mencionaste, está la base cultural, la base institucional, que es la que después le arma una autopista para que la integración comercial suceda. Me parece que nosotros tenemos un problema, a veces digo, por un cambio de modelo mental. O sea, en Sudamérica, por no poner la categoría de Latinoamérica, que es mucho más compleja, porque Centroamérica tiene otra realidad, y México ni que hablar. México tiene un volumen de comercio enorme, pero muy enfocado hacia Estados Unidos y Canadá. Exacto. Entonces, pero nuestra realidad es distinta. Entonces nosotros tenemos, nuestros principales socios comerciales son Estados Unidos, China, Brasil, por supuesto, Mercosur. Tenemos relaciones con Europa, tenemos un acuerdo con la Unión Europea que es muy importante, estamos en camino de tener un acuerdo con Japón, estamos en camino de avanzar con otros acuerdos, con el EFTA. O sea, tenemos que tener una economía que esté integrada con el mundo y tenemos que ir generando políticas que apoyen nuestros sectores productivos, pero que también los preparen para competir. Creo que esa es la base del futuro. Nosotros somos un país muy cerrado, uno de los países más cerrados del mundo. El Mercosur es cerrado. El Mercosur va a servir en la medida, como digo, que sea un acuerdo de nueva generación y que sea una plataforma para integrarse con el mundo y no una plataforma para aislarse del mundo. Exactamente. Lo último que te pregunto y tiene que ver con el acuerdo con la Unión Europea. Es verdad que hay un montón de otros acuerdos latentes, pero este nos compromete a cumplir con algunos objetivos ahora. Digo, puede ser la palanca que nos obligue a estabilizarnos económicamente y ordenarnos mentalmente, si se quiere, para comprender la dimensión del Mercosur en nuestro futuro. Mira, nosotros tenemos un volumen de exportaciones, o si querés, de comercio con respecto, nuestro volumen de importaciones más exportaciones, o sea, de comercio con respecto al producto es de alrededor del 30%. El promedio mundial es del 58%. El promedio de América Latina es de alrededor del 47%. Y el promedio de Europa es 86%. O sea, Europa exporta mucho más que nosotros. El ingreso per cápita nuestro de la región, $9.000. El de Europa, $40.000. O sea, estamos frente a la posibilidad de crecer con una región del mundo que es más rica y que además tiene una economía mucho más abierta y que además nos abre muchas oportunidades, porque vos también sabés que la Unión Europea, o sea, en conjunto, son nuestro principal emisor de inversión extranjera hacia Argentina. Así es. Con lo cual, ¿qué digo yo? Tienen estándares muy fuertes, nos van a ayudar a mejorar en ese sentido y además nos van a ayudar a crecer en una parte del mundo que, bueno, como decía, que tiene un ingreso per cápita muy alto y un volumen de comercio muy alto. Por lo cual, yo digo, no digo que sea fácil, es muy difícil, porque siempre cumplir con esta cosa es difícil, pero creo que nos va a servir y estoy convencido que nosotros tenemos las capacidades para hacerlo como país. Simplemente tenemos que, animarnos, el acuerdo ya está y nos da muchas posibilidades y también fue concebido de tal manera que nos da un periodo para prepararnos de alrededor de 8 años, para prepararnos para finalmente poder, digo alrededor porque dependiendo del sector, ¿no? Que nos da la posibilidad de finalmente poder integrarnos más al mundo. Más los otros acuerdos que te decía que están en camino. Yo creo que vamos a crecer con el tema de Asia, vamos a crecer con el EFTA, que es el resto de los países de Europa, y probablemente vamos a crecer en el continente. Así que tenemos que prepararnos inexorablemente, Gabriel, para un mundo que va a ser distinto, porque hoy producir no es como antes. Cuando yo era chico, mi papá tenía un Ford Falcon, ¿no? Y mi tío tenía un Chevrolet y un amigo de mi papá tenía un Torino. Esos eran autos, productos que se elaboraban 100% en un país. Vos podías decir que era industria argentina. Hoy es muy difícil decir que algo es industria argentina. Vamos a poner un ejemplo hasta el del vino. El vino es mendocino. El tapón puede ser portugués. La botella puede ser chilena. La etiqueta quizás usa papel alemán. La prensa es francesa. Y la línea embotellada es italiana. O
sea, aún nuestro orgullo, que es el vino mendocino, también es parte de una cadena global de valor que tiene insumos, maquinarias, herramientas, tecnología de distintos lugares del mundo. Ese es el mundo en el que tenemos que vivir y si queremos estar adentro del mundo, cuidando, por supuesto, nuestros intereses, negociando con inteligencia, pero tenemos que aceptar y aprovechar las oportunidades que se abren. Excelente, habrá que despabilar a los sectores que todavía están dormidos con respecto a esto, públicos y privados, porque no hay que olvidarse del sector privado, que a veces se cuelga de lo público y espera el beneficio que llegue de arriba nada más, ¿no? Habrá que insistir en eso. Gabriel Fidel, muchas gracias. Gracias a vos.